Desde aquí, el Cerro de la Bufa, podemos apreciar la majestuosidad de una ciudad construida en medio de las montañas. Los paisajes que la rodean son verdaderas obras de arte, que junto con sus templos, plazas y callejones, le han valido ser considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Acompáñenme en este recorrido por Zacatecas. Soy Óscar Virués, vámonos de paseo. Desde que vas entrando a Zacatecas, el rojo de su tierra te llena la mirada de color. Esperas que al atravesar las montañas descubras un lugar como ningún otro. Y cuando recorres sus calles, plazas y callejones, no podrías quedar más satisfecho. Sabes que estás en una ciudad como pocas en el mundo. Pero ¿por qué Zacatecas tiene esta extraña traza? ¿Por qué sus calles suben y bajan como por azar? Sé que en su esplendor como centro minero, Zacatecas llegó a ser una de las principales ciudades de la entonces Nueva España. ¿Pero qué pasó con ella? ¿Qué esconde en sus callejones? Raúl es originario de Jerez y desde hace más de 20 años comparte sus días entre ese pueblo mágico y la ciudad capital del estado. A su manera de decirlo, es como compartir su vida entre dos amores. ¿Y quién mejor que un enamorado de Zacatecas para que nos contara sobre el centro histórico de esta ciudad? Pero sabes que venía caminando y me doy cuenta cómo en un espacio tan breve pueden fundirse tantos estilos arquitectónicos. Aunque Zacatecas también surge desde el siglo XVI, pues podemos ver en tan poco espacio una representación del arte barroco como es la catedral, o en ese estilo tenemos a nuestra espalda el neoclásico o el estilo porfirista, que también se dio muy de boga en el fines del siglo XIX, y que pues aquí Zacatecas no fue la excepción. Los teatros, las fincas, el mercado que está acá frente a nosotros, o simplemente también pues esas casas que tenemos aquí en la esquina. Ese es un buen ejemplo de las casas coloniales zacatecanas. ¿Qué te parece si vamos a... Bueno, mira, aquí la catedral. ¿Sí? Es es un ejemplo del barroco, no solamente mexicano, sino hispanoamericano. Oye, y además de fondo, para rematar el cuadro, tenemos el Cerro de la Bufa, que bueno, es una composición. Aquí es parte de lo que tiene Zacatecas también, lleno de historia, y este cerro aparece desde el escudo de armas del siglo XVI hasta pues 1914, que es en el que se toma la ciudad de Zacatecas. Precisamente. Pues vamos para allá. Vamos, sí. Adelante, claro. Muy bien. Una de las paradas obligadas en la ciudad es su catedral, construida en su totalidad en cantera rosada y enmarcada por el Cerro de la Bufa. Es un espectáculo extraordinario a la vista. Hubo tres pequeñas capillas antes de esta iglesia actual, y esta ya como parroquia mayor se empieza a construir hasta 1729, pero 1752 es cuando la dedican, todavía sin concluirle las torres ni la fachada, desde luego, pero ya dedicada, ya estaba lista para el culto. Pero mira qué importante, todas las ciudades o pueblos mineros que obviamente tienen un periodo de un auge tremendo, cuando se acaba esta producción mineral, quedan fantasmas en muchas ocasiones. Y Zacatecas jamás perdió, pues, no, supongo, alguna parte de su población, pero para nada fue riesgoso como para convertirse en una ciudad fantasma, ni mucho menos. No, sí tuvo etapas de crisis, desde luego, pero pues también tuvo las etapas de bonanza, que fueron las que le dieron esa confianza. Y pues también tenemos ese sentimiento de orgullo, que de aquí hasta aquí llegaba en un principio el Camino Real de Tierra Adentro, lo que ahora conocemos como el Camino Real de la Plata, o que muchas veces se conoció. El Camino de la Plata, sí. Sí, y que llegaba hasta Santa Fe, Nuevo México, porque Zacatecas era el punto de continuidad hacia el norte. Oye, pues continuemos con este camino, no de la plata, pero sí brillante, porque los tesoros que encierra Zacatecas son infinitos. Al igual que la mayor parte de las ciudades coloniales, Zacatecas cuenta con su plaza e iglesia principales lado a lado. Aquí la catedral y acá la plaza de armas. Llama la atención que se encuentre en desnivel, por debajo de la catedral. Y el interior de la catedral, desde luego, es bellísimo. Bueno, mira, curiosamente es sorprendentemente austero, pero tiene dos imágenes también muy interesantes que son parte de la historia, tanto religiosa como pues legendaria, ¿no? Hay un Cristo y está de una de las naves, y la nave sur, la de la patrona de la ciudad, Nuestra Señora de los Zacatecas. Oye,
Oye, pues vamos a otra plaza mientras me vas contando algunas otras leyendas de la ciudad, porque además algo que hay que rescatar es que la gente de Zacatecas es muy alegre. Y a tan solo unos pasos de la Plaza de Armas está la Plaza Santo Domingo, la cual alberga a 2 edificios de deslumbrante belleza artística. Uno por la colección de arte contemporáneo que guarda y el otro por sus inigualables retablos místicos. ¿Este templo cuál es? Esta es la Plaza de Santo Domingo. ¿El templo se llama igual? Sí, bueno, se conoce tradicionalmente como de Santo Domingo, pero en realidad es una construcción jesuita. Aquí yo pues, te había dicho que bueno, aquí estuvieron jesuitas, agustinos, dominicos, franciscanos, juaninos y mercedarios, y lo construyeron los jesuitas en 3 años. Y pues aquí sí tuvo unos usos, pues a veces a lo mejor no tan deseables, pero finalmente se recuperaron, es lo importante, y ahora son recintos culturales, como esto que tenemos atrás, pues el Museo Pedro Coronel. París, Madrid, Nueva York, Helsinki, Berlín. Cualquiera de estas ciudades envidiaría lo que el Museo Pedro Coronel despliega en sus muros. Picasso, Dalí, Miró, Chagall y Goya son algunas de las firmas al calce de los cuadros que exhibe este espléndido museo hospedado en un extemplo jesuita del siglo XVIII. Y por supuesto, la propia obra de Pedro Coronel. Y así como este museo, pues también el convento de San Francisco, ahora es el Museo Rafael Coronel, la Casa de Monedas del Museo Zacatecano, el Museo Felgueres era pues también el seminario, y después el penal, y ahora el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres también. Pues, sí. Oye, como que ya hace sed, ¿no? Bueno, pues tenemos un buen lugar que me parece que va a ser excelente para quitarles esa sed. No, pues vamos, Claro que sí, vamos. Por acá. Claro. Y no hay mejor forma de terminar una charla que acompañado de música norteña en una de las cantinas más legendarias de Zacatecas, Las 15 Letras. Este pequeño lugar cuenta con más de un siglo de existencia y es el favorito de los artistas de la región, entre quienes se cuentan los hermanos Rafael y Pedro Coronel, así como del pintor y escultor Manuel Felgueres. De hecho, para las autoridades zacatecanas, Las 15 Letras es la única cantina-galería de la ciudad. Arte, una buena charla, música en vivo y un mezcal zacatecano para terminar el primer día de paseo por Zacatecas. Acompáñenos a dar un breve repaso con lo mejor de el once inicial. América y Cruz Azul se encontraron en un escenario que pesa, que exige y que transforma. Justamente los primeros 20 minutos del América nos recordó, ¿no? Esa máquina del tricampeonato. Con 2 equipos tambaleándose así hacia la liguilla, todo podría pasar, pero siento que el Cruz Azul se va a reponer. No sé cómo, pero se va a reponer. El once inicial, domingo 20 horas Pacífico. ¿Sabes cómo se preparan los héroes que nos rescatan cuando hay una emergencia? Hoy tenemos a Enrique Bastida, Argelia Ramos, se dedican a formar profesionales en rescate. También me encuentro en varios grupos de respuesta a emergencias participando de manera voluntaria. Yo pienso que el entrenamiento en el rescate en general nos da la oportunidad de recordar que la vida es frágil. El taller de ITA, seguro de vida. Las calles son de todos. Miércoles, 19 horas Pacífico. Cada vez hay más temas de los que se hablan. Los pensamientos fatalistas se relacionan con los trastornos de ansiedad. Creo que la parte de desequilibrio viene cuando el cuerpo va por un lado y los pensamientos van por un lado. Es importante buscar la psicoterapia, un tratamiento multimodal. Aquí los hablamos a profundidad. Todas las emociones se valen, que lo que importa es qué hacemos con la emoción. Una guía de cuidados, diálogos en confianza. Lunes a viernes, 8:30 horas Pacífico. La pelota caliente está en Canal 11. Este sábado regresa el béisbol. Los experimentados Piratas están listos para visitar en el infierno capitalino a la 9ª Escarlata. Toma tu lugar. Campeche contra México. Liga Mexicana de Béisbol. Sábado, 15 horas Pacífico.
A medio camino entre Zacatecas y Jerez se encuentra la localidad de Malpaso, un pequeño pueblo en donde me detuve a comprar unas famosas tortas que Raúl me recomendó. Desde hace más de 40 años, las tortas de Malpaso han sido atendidas por don Edilberto Villa, quien ha respetado la receta tradicional: pan de panadería, pedazos de chorizo y chiles curtidos. En su sencillez está su secreto. Jerez está ubicado a escasos 40 minutos en automóvil al sur de la capital por la carretera federal número 23. Desde su entrada sabemos que estamos en la tierra de López Velarde. Sus plazas con verdes jardines, sus soleados balcones, los músicos en las plazas y la alegría de su gente son un fiel reflejo de su poesía. La vida en este lugar parece no haber cambiado mucho desde los tiempos del bardo más conocido de Zacatecas, oriundo de aquí, de Jerez. Para conocer más sobre Jerez, platiqué con Arturo, quien forma parte del fideicomiso del pueblo mágico de Jerez. Su conocimiento acerca de la historia y la gente de Jerez me dejó sorprendido. ¿Por qué esta charla tiene que comenzar en esta plaza precisamente? ¿Qué ocurrió aquí? Es en este espacio, aquí realmente nació Jerez desde la parte civil, desde la parte política y también la parte religiosa. La parroquia que tenemos aquí a un costado fue el primer edificio como tal en Jerez y no era una iglesia, curiosamente era un presidio. Con el paso del tiempo fue creciendo, fue ampliando, pasó a ser una capilla y se convirtió en la parroquia, en uno de los símbolos de Jerez, que durante muchos años también su atrio funcionó como el panteón municipal. Y esta plaza es la plaza cívica que, a diferencia de la mayoría de las ciudades de México, no está enfrente del Palacio Municipal. Enfrente aquí tenemos el rasgo que está el jardín social, el jardín del bullicio, y la plaza cívica está a un costado. Oye, ¿y de aquí a qué otro lugar emblemático o representativo de la ciudad podemos caminar? Y aquí vamos a partir, vamos a la casa de Ramón López Velarde. Creo que es el máximo poeta, no épico, sino lírico. Entonces, el visitar su casa nos adentra un poco a esta época que precisamente platicábamos del romanticismo mexicano en una casa típica clase media que fue donde nació el poeta. Ah, pues vayamos allá a ver si tal vez se nos pega un poquito, ¿verdad? De todo este ingenio y maravillosa imaginación literaria que teníamos. Uno de los puntos obligados a visitar en Jerez es la Casa Museo Ramón López Velarde, la cual se encuentra conservada como en la época en que la habitó el poeta jerezano. Recorrer sus pasillos y habitaciones nos hacen comprender aún más su poesía, la cual está fuertemente anclada en la vida de Jerez. Y en esta casa nació Ramón López Velarde. Así es, aquí nace Ramón López Velarde y aquí es donde vive sus primeros años, lo que hace que evoque durante toda su vida esta infancia. Vamos. Hoy en día es un museo. Es el Museo Interactivo Casa Ramón López Velarde, precisamente evocando todas estas sensaciones que nos compartió el poeta. Pues vamos. Lugares muy frescos, ¿no? Realmente, o sea, desde luego, pues, donde se cocinaba todo, donde comenzó el sabor de la poesía de Ramón López Velarde. Así es, con el agregado de que en la casa sigue siendo de adobe. Para hacer este museo no se modificó absolutamente el trazo. El guión se adoptó a la casa o al inmueble y no al revés. La cocina conserva todavía el piso abajo de los ladrillos con arena. La idea de hacer que esta casa sea un museo interactivo es con una idea muy romántica de que sea precisamente la casa del poeta la que le hable al visitante, en lugar de que esté un guía, sino a cada espacio que llegas, a las habitaciones que, como bien dice, están recreadas de acuerdo a la época en que la habitó Ramón López Velarde. Cada espacio te va platicando la cocina, la recámara, el despacho de su padre que tanto lo añoró y desde luego el pozo, el viejo pozo de su vieja casa. Otro de los lugares que identifican a Jerez es el Jardín Rafael Páez, con un estilo similar al de algunas ciudades europeas y una belleza que se refleja en su kiosco, sus fuentes y enredaderas. Aquí se dan cita a los jerezanos para relajarse y admirar un verdadero prodigio arquitectónico.
Jerez es uno de los pueblos mágicos del país. Aquí se respira la poesía, se escucha la música tradicional mexicana, se ve el folclor nacional y se degusta ese agradable sabor a provincia que fielmente retrató López Velarde. De pecho en los balcones de vetusta madera, platicáis en las tardes tibias de primavera. Que Rosa tiene novio, que Virginia se casa. Y oyendo los poetas vuestros discursos sanos, para siempre se curan de males ciudadanos. Y en la aldea, la vida buenamente se pasa. De regreso a Zacatecas, la noche se concentra en la Alameda, donde lo único que sobresale de la algarabía de los ahí reunidos es la poderosa música del tamborazo. Las callejoneadas son toda una tradición aquí en Zacatecas. Familias, grupos de amigos o compañeros de trabajo organizan una callejoneada e invitan a quienes quieran unirse a ellas para bailar, escuchar música y recorrer sus callejones en un espectáculo que agasaja la vista y deleita los oídos. No hay mejor manera de terminar una noche en Zacatecas que subiendo y bajando por sus callejones a ritmo de la tambora. Hay varias facetas y ángulos desde los cuales analizar